estamos con Diego Mauro, historiador rosarino. La verdad que para mí es un orgullo, Diego, estar compartiendo este momento y que hayas aceptado participar de este programa que estamos lanzando hoy. Diego es profesor en historia licenciado de la UNR, es doctorado también en historia de la UNR e investigador del CONICET. Y es el historiador más oportuno para hablar de la temática de este programa, que es la historia santafesina de la primera mitad del siglo XX, para hablar puntualmente de sus investigaciones. 1921, que fue la reforma constitucional de la provincia de Santa Fe, y 1949, que es la segunda reforma del siglo XX. Diego actualmente, y a partir de estas investigaciones que estuvo haciendo primeramente para su doctorado, está llevando adelante investigaciones sobre la historia de la Iglesia Católica. Así que volver sobre sus primeros trabajos, es una oportuna temática, justamente porque en Santa Fe se está llevando adelante un proceso de reforma constitucional y es justamente Diego quien nos puede dar un montón de herramientas históricas y conocer nuestro pasado para entender qué es lo que pasa y pasó en Santa Fe. Bueno, Diego, ¿qué nos puede aportar desde la mirada de un historiador un proceso constituyente? Bueno, mirá, qué sé yo, las constituciones tienen, me parece a mí, una cosa muy importante, que es que uno a través de ella puede como mirar toda la vida política de un periodo, ¿no? Es decir, uno podría decir que una constitución es como una rendija, como una ventana, por la que vos podés asomarte a explorar la cosmovisión, la cultura política, las ideas de un periodo determinado. Así que en ese sentido me parece que, bueno, en las diferentes reformas que se llevaron a cabo en Santa Fe, bueno, son una buena oportunidad para pensar más allá de la reforma misma, la vida política, la vida cultural de un momento determinado. Y después creo que desde un punto de vista más político, más de actualidad, mirar las reformas del pasado nos pueden ayudar a entender, ¿no?, cómo construir, por ejemplo, consensos políticos, ¿no?, que es una cosa que fue en general el principal desafío y el principal obstáculo que tuvieron los procesos reformistas, ¿no? Es decir, lograr los consensos suficientes como para que esas ideas, que podían estar muy bien en el papel, que podían ser muy renovadoras, etcétera, pudieran sostenerse en el tiempo y generar resultados positivos, ¿no? Sí. Me parece que esa sería como el primer aspecto a subrayar, ¿no? Es decir, hay una larga historia de dificultades, de desencuentros en los procesos reformistas, y mirarlos, ¿no?, con una perspectiva crítica, me parece que en la coyuntura actual, como vos decías, puede ser un insumo valioso, ¿no?, para no volver a repetir, en todo caso, esos fallos, ¿no? Exactamente. Bueno, vamos a empezar por el principio, inicios de 1910, esa década donde la Argentina entra en un proceso de política moderna. En tu primer trabajo de tesis, llamado Reformismo Liberal y Política de Masas, vos hablás de los reformistas liberales. Para hablar de esa Argentina y para que nos cuentes quiénes eran los reformistas liberales, ¿qué nos puedes decir? Bueno, mirá, lo primero ahí sería, te diría, subrayar la originalidad de ese momento histórico. Pensemos que en 1911-12 se genera una reforma constitucional, electoral, que va a cambiar la vida política argentina. Y es una reforma que le permite al radicalismo llegar al poder. Es decir, Hipólito Yrigoyen venía, digamos, batallando por una reforma electoral desde mucho tiempo antes.
Los conservadores finalmente deciden aceptar, ¿no? Poner en marcha un proceso reformista con Roque Sáenz Peña a la cabeza, pero en ningún momento se les ocurre que van a perder el poder, ¿no? Es decir, cuando uno revisa las discusiones de la época, eran, bueno, si darle 1/3 de la representación a la oposición era mucho o era poco. En ningún momento estaba en duda que iban a poder autorreformarse, crear un partido conservador moderno y ganar finalmente las elecciones. Bueno, eso no ocurre. No ocurre por muchas razones que nos llevarían a otro podcast, ¿no? Es decir, había un nivel de descomposición de ese mundo conservador mucho más profundo del que ellos imaginaban, ¿no? Entonces, cuando ponen en marcha una reforma electoral, ya no logran recomponer, ¿no? Las alianzas internas, el conservadurismo explota, ¿no? Implosiona en cierto modo, se descompone, y el radicalismo, que tenía una estructura organizativa más moderna, es decir, más capilarizada en la sociedad, es decir, construye, digamos, un partido que le permite ganar las elecciones. Santa Fe llega Manuel Menchaca, que va a ser luego presidente de la Convención Reformadora en 1921, es el primer gobernador radical electo bajo las nuevas leyes, antes de Irigoyen, ¿no? En 1911-12, con lo cual es una coyuntura de profundos cambios. Y de mucho optimismo, ¿no? Sobre las posibilidades de eso que llamamos reformismo liberal, ¿no? Es decir, optimismo en el sentido de que ellos están convencidos de que un programa de reformas va a mejorar la calidad de la vida política argentina, que va a profundizar una cultura política democrática y que eso va a permitir, ¿no? A la Argentina ponerse en la vanguardia, ¿no? Política mundial. Con lo cual, este proyecto de reforma electoral nacional va de la mano con los intentos de reformar las constituciones provinciales que van a empezar a partir de esa década, ¿no? No es solo Santa Fe, pero bueno, en Santa Fe se da uno de los procesos más interesantes, precisamente por lo avanzada de esa constitución en ese momento, y que además se construye sobre eso que yo te decía, un consenso amplio en un primer momento sobre la importancia de transitar ese camino reformista, ¿no? En clave progresista, muy en línea con lo que uno podría definir como el reformismo social de ese periodo, ¿no? Hay varias constituciones a nivel internacional, ¿no? La Constitución mexicana, de 1917, la Constitución uruguaya del 17-19, la Constitución de la República de Weimar también impacta en ese momento, ¿no? Que en el derecho es conocido como el constitucionalismo social. Claro. Que se inicia en México. O sea, esa confianza en que cambiando las estructuras legales se podía transformar la sociedad, sería. Claro, lo definiste, digamos, perfectamente. Esa sería la idea, ¿no? La idea de que una ingeniería, digamos, jurídico-constitucional puede ir generando comportamientos políticos distintos, mejores, y hay un optimismo en que efectivamente las cosas van a salir bien en ese momento, ¿no? Y eso es lo que comparten, me parece, tanto los radicales, en ese momento, los diferentes, ya hay dos radicalismos en Santa Fe en ese momento, el radicalismo del Comité Nacional y el radicalismo de Santa Fe, ¿no? Exacto. Y la democracia progresista, que son las tres principales fuerzas políticas. El socialismo es muy minoritario en ese momento. Y las tres fuerzas coinciden en que se puede llevar adelante. Ahí la figura de Lisandro de la Torre, ¿qué papel juega? Y Lisandro de la Torre es un convencido del reformismo liberal, ¿no? Es decir, reformismo liberal, si lo tenemos que definir rápido, para decirlo así, yo diría que tiene dos o tres características principales, ¿no? Una es la idea de descentralizar el poder, ¿no? La idea de que hay que fortalecer las instancias de participación lo más al ras del suelo posible, ¿no? De la Torre miraba mucho, al igual que Sarmiento, ¿no? Es decir, el modelo, o lo que ellos idealizaban era el modelo norteamericano, ¿no? Esta idea en el que todo era electivo, desde el comisario, ¿no? el famoso sheriff, hasta los jueces de paz, o sea, todas las autoridades eran elegidas por la comunidad o la comunidad tenía alguna participación relevante en la elección de esos cargos, ¿no? Entonces, una es la descentralización del poder. La otra, muy en la tradición liberal, la idea de los contrapesos de poder, ¿no? Entre los diferentes poderes, ¿no? Que podían auditarse unos a otros, ¿no? Y en ese sentido, uno de los desafíos era fortalecer al Parlamento, ¿no? Fortalecer la legislatura, los consejos deliberantes, para que tuvieran capacidad de poner frenos al poder ejecutivo, ¿no?
un poco ahí al revés del viejo modelo alberdiano, ¿no? Que quería fortalecer el ejecutivo en un contexto para él distinto, ¿no? Y en tercer lugar, uno podría decir la idea de avanzar hacia una suerte de neutralidad religiosa desde el Estado, ¿no? No necesariamente un discurso antirreligioso, por lo menos en un primer momento, después las coyunturas políticas van cambiando esto, pero en un primer momento yo te diría no un discurso antirreligioso, sino la idea de que el Estado tiene que ser neutral, es decir, que no tiene que tener un culto privilegiado. En ese caso era la Iglesia Católica, ¿no? Reconocida como religión de Estado, en realidad no religión de Estado, sino religión oficial, que es un estatuto un poco distinto. Porque hay libertad de cultos en Argentina, etcétera, ¿no? Entonces uno podría decir que esos son como los rasgos principales de eso que llamamos reformismo liberal. Bueno, y esto deviene digamos, en una confrontación con la política criolla, digamos, al recortar el poder del Ejecutivo, una mirada crítica de la política del pasado criolla que representaba el radicalismo, y un avance sobre la política de la organización municipal del Estado local y una desvinculación con la Iglesia Católica. Esto se llevó a la Constitución de 1941. Ahí vos describís muy bien en tus trabajos qué fue lo que pasó ahí puntualmente. En la gobernación de Menchaca fue, ¿no es cierto? ¿Qué nos podés contar de todo ese proceso electoral, la ley de necesidad, la convocatoria de elecciones, cómo fue la participación ciudadana? Bueno, ahí uno podría decir que también la ciudadanía tiene cierto optimismo, ¿no? Sobre esto, ¿no? Es un proceso que en un primer momento, bueno, el acuerdo base que permite que la reforma se haga es la aceptación de que la capital de la provincia no se va a mover. Exacto. Porque esa era una gran traba para avanzar en los consensos, ¿no? El antecesor del Partido Demócrata Progresista era la Liga del Sur. Y la Liga del Sur se había construido sobre la hipótesis de que era necesario trasladar la capital de la provincia al área más dinámica, demográfica y económicamente, que era Rosario. Eso, por supuesto, le ponía un techo, no político, porque lo mantenía como un partido regional, porque no iba a lograr los acuerdos necesarios en el centro-norte de la provincia. Entonces, cuando ellos deciden resignar esa parte del programa, a partir de ahí comienza a poderse construir una serie de acuerdos. En la Liga del Sur también estaba integrada por Latorre y los que... Claro, Lisandro de Latorre era el referente de la Liga del Sur y lo sigue siendo luego del Partido Demócrata Progresista, que es el heredero de esa experiencia regional. Y bueno, logran estos acuerdos que yo te decía, o sea, dicen, bueno, hay una serie de reformas que vamos a llevar adelante, muy en esta clave, descentralizar el poder, fortalecer al Parlamento, establecer la neutralidad religiosa del Estado, aunque este te diría que es un tema secundario en un primer momento, ¿no? Crear un nuevo régimen municipal que le dé a... porque claro, esto es una aclaración, abrimos un paréntesis. Tanto los jefes comunales como los intendentes, incluso de ciudades tan importantes como Rosario, eran elegidos directamente por el Poder Ejecutivo provincial, o sea, según la reforma constitucional de 1890 y 1900, ¿no? Entonces, una de las reivindicaciones era, bueno, que se pudiera establecer, ¿no? Que por lo menos las ciudades de cierta envergadura pudieran elegir sus autoridades, tanto legislativas como ejecutivas, o administrativas y ejecutivas. Se hacen los acuerdos, hay una buena movilización popular, el radicalismo gana las elecciones de convencionales, obtiene, no recuerdo exactamente el número, pero uno te diría más cerca de los 2/3. Tal vez, sí, un poco más de la mitad, unos 30 y pico, y 20 y pico quedan en manos del PDP. Bueno, el proceso de reforma se traba muy rápido, ¿no? Ahí empieza a aparecer, a ponerse en evidencia. Claro, bueno, diversas, ¿no? Ahí un poco empieza a quedar en evidencia que esos consensos no eran tan firmes como parecía. Y el primer motivo de roces, yo te diría que el primero es la discusión del régimen electoral. Y eso es un clásico de la vida política, ¿no? Es decir, obviamente en este caso el radicalismo, que era la fuerza política mayoritaria, intenta una reforma electoral que, según la democracia progresista, busca licuar, ¿no?, el peso demográfico del sur provincial. Bueno, un poco esto es cierto y un poco no. O sea, como siempre el que pierde dice que, bueno, el que gana le hace trampa.
Y el que gana trata de, desde el poder, digamos, de generar condiciones para seguir ganando. Entonces, bueno, los dos tienen un poco de razón. El punto es que no logran acordar ahí. Ese es un primer motivo de controversia que finalmente se termina saldando, ¿no? con un proyecto de reforma electoral que no es todo lo que los reformistas querían, pero que avanza mucho, ¿no? Es decir, las ciudades, por ejemplo, se permite que las principales ciudades dicten sus cartas orgánicas, o sea, establezcan su autonomía, tema que se está discutiendo hoy también, puedan elegir sus intendentes, sus autoridades, se le da al Parlamento más atribuciones, es decir, hay una serie de cosas en las que se avanza de manera, yo diría, significativa. Incluida temas que tienen que ver con esto que vos decías, ¿no? El constitucionalismo social, que aparecen reflejadas ahí muy claramente. Muy avanzada, de manera muy avanzada, porque recién hasta la Constitución del 49 eso no va a aparecer. Y después sí aparece ahí un tema que es el conflicto con la Iglesia Católica, que era algo que no estaba en la agenda en realidad al principio y que va ganando cada vez más peso, ¿no? A partir de la movilización que la Iglesia genera y que termina siendo motivo de fuertes enfrentamientos internos, renuncia, fragmentación de los partidos, es decir, como una especie de bomba atómica que estalla ahí en la Iglesia Católica hasta ese momento tenía participación, se había interesado por la reforma constitucional. La Iglesia Católica venía atravesando un proceso de profunda, digamos, transformación interna, ¿no? El obispado de Santa Fe se crea a finales del siglo XIX y está en manos de un obispo, Agustín Boneo, que se había formado en el Colegio Pío Latinoamericano en Roma, o sea, una persona muy consustanciada con los lineamientos del catolicismo integral de la época, ¿no? Y en ese momento sí, la Iglesia había mirado con atención, sobre todo la agenda de socialistas y demócratas progresistas que decían, bueno, que había que avanzar hacia la neutralidad del Estado, ¿no? El obispo le llama a los enemigos del nombre de Dios en la Constitución del Estado. Así se refiere a ellos. Pero como no era un tema que había estado en el corazón del proceso, muchos católicos ahí un poco se sienten engañados, ¿no? O por lo menos ese es el argumento que esgrimen. Dicen, bueno, nosotros no votamos para que se reforme esto, ¿no? Votamos para que se reformen otras cosas. Y de hecho, dentro del Partido Demócrata Progresista hay sectores católicos que son muy poderosos, importantes. Por ejemplo, Gustavo Martínez Zuviría, que es una especie de escritor ahora desconocido hoy en día, pero que en ese momento era un bestseller de venta. O sea, pero impresionante, o sea, tirada de 30, 40 ediciones, por ejemplo, Desierto de Piedra. Bueno, un intelectual católico nacionalista, antisemita un poco, uno diría escorado a la derecha, política, del periodo, que bueno, es un gran éxito y que era militante de la democracia progresista. En ese momento todavía no es tan exitoso, ¿no? Está empezando y que termina renunciando al partido en ese momento y que es después el ministro de Instrucción Pública Nacional en la Revolución del 43, en el golpe de Estado del 43. El que restaura la enseñanza religiosa a nivel nacional en 1943 es Gustavo Martínez Zuviría, que había sido militante de la democracia progresista en Santa Fe. Las vueltas de la vida. Las vueltas, claro. Varios, en la historia de Santa Fe hay varios. Bueno, y él ahí se va del partido después, ¿no? Después de este conflicto, él renuncia al partido y se va con otros demócratas progresistas que dicen, bueno, nosotros somos católicos y nos parece que esto no... Claro. Y después este impacto se produce también en el radicalismo, que se parte en dos, porque claro, esto todavía no lo dijimos, ¿no? Pero bueno, esta reforma que avanza, que con todas sus dificultades logra finalmente ser sancionada, pasa de todo en el medio, o sea, hasta la policía, hasta representantes de la convención mandan a la policía. A buscar a los convencionales. Acá, por ejemplo, a Bertotto lo detienen en la peatonal, en ese momento no era peatonal, en la calle Córdoba, y también es como una trifulca, bueno, policías apostados en las puertas de los convencionales a ver si salían a hacer las compras para llevarlo. Bueno. Y hubo un movimiento de gente de parte de la Iglesia Católica también. Claro, y en paralelo con todos estos conflictos, la Iglesia Católica empieza a movilizarse. En Santa Fe, el obispo aprovecha la peregrinación a la devoción de la Virgen de Guadalupe, que es muy popular en la ciudad. En ese momento también era popular en Rosario, se viajaba de Rosario en tren a Santa Fe para hacer un acto de protesta, ¿no?
y ahí se crea una organización, la iglesia crea ahí una cosa que se llaman comités de acción católica, que no son la acción católica posterior que conocemos todos, sino una versión anterior que se crea en la coyuntura en manos de un dirigente católico radical, Ramón Doldán, que después va a tener una trayectoria política importante en la provincia. Va a ser, por ejemplo, ministro de Educación, de Instrucción, digamos. Presidente del Consejo de Educación en la provincia de Santa Fe durante el mandato radical de Ricardo Aldao, el siguiente. O sea que esta proyección política de Doldán en el contexto de la convención enfrentándose a la reforma lo catapulta políticamente. De hecho, es uno de los que en algún momento se piensa que puede ser un candidato de transacción dentro del radicalismo, termina siendo presidente del Consejo de Educación, funda el Círculo de Obreros Católicos de Santa Fe, es un intelectual, escribe libros, digamos, un intelectual católico vinculado al catolicismo social del momento. Y vos hablás del temor a que se organice parte del oficialismo como organización, como partido político, estos movimientos sociales. Claro, ahí incluso esto no se sabe, ¿no? Es parte de un poco del folclore y de las especulaciones de la época, ¿no? Pero se dice que Irigoyen mismo lo llama por teléfono a Enrique Mosca, el gobernador radical de la provincia, y le dice: mirá, se está armando un lío con los católicos, yo no tengo ningún problema con la Iglesia Católica, no entiendo por qué están avanzando con eso, terminen corte con esto, porque van a generarme un conflicto religioso cuando no lo tenemos, ¿no? Claro. Cuando no es necesario. Cuando no era un tema que estaba en agenda tampoco. Claro. Entonces, finalmente Mosca lo que hace es vetar la Constitución. Eso es lo que todavía no habíamos dicho, ¿no? Es decir, se sanciona, hay un argumento legal ahí, o sea, la convención... El plazo de la convocatoria. Claro, se extiende más allá del plazo. Ahí hay todo un debate. Bueno, vos sos abogado, sé que eso lo manejás vos, digamos, pero hay toda una discusión entre los especialistas, los juristas, sobre si eso era posible o no era posible. Y si no era posible, si era causal de veto, si el gobernador puede vetar finalmente la Constitución o no. Sí, era un tema legal que, bueno, se habían vencido los plazos por mucho. Claro. Y justamente por cómo se había llevado la discusión interna, esto que estás contando bien, con tanta tensión, y era normal que se extienda el plazo. Bueno, y esa fue la razón legal que después tuvo un debate en los medios, en la prensa, claro, de ese momento con Lisandro de la Torre. Sí, ese es un debate que después va a tener un segundo capítulo, porque bueno, en la década del 30 se va a poner en marcha, se va a llevar esta Constitución, ¿no? Ahí tiene un segundo capítulo. No termina ahí la Constitución. No termina acá la historia, claro, acá se la veta, bueno, el veto genera es como un cisma, ¿no? Genera réplicas, ¿no? Sí. Entonces el radicalismo se parte en dos partidos. Menchaca, que había sido el primer gobernador radical, más vinculado a posiciones liberales, liberales en el sentido de separar Iglesia y Estado, en esa clave, digamos. Crea un partido que se llama Radicalismo Opositor o Constitucionalista. Por la Constitución de 1920. En nombre, claro, su programa es llevar adelante la Constitución que se vetó. Y ese partido le va muy bien en la ciudad de Santa Fe. O sea, él se convierte, gana un par de elecciones en los años 20 ahí. Y en el sur de la provincia, la democracia progresista queda como la cabeza... La continuadora de ese proyecto, ¿no? Pero bueno, electoralmente no les va tan bien después, ¿no? Entonces, ahí empieza, yo te diría, a quebrarse ese optimismo. Porque, digamos, competían con el radicalismo nacional y era la figura de Irigoyen la que estaba... Sí, Irigoyen es totalmente imbatible electoralmente, ¿no? Es decir, es una figura, es cierto que cuando uno ve sus adversarios entiende también, o sea, que si uno mira la campaña electoral de 1928 y bueno, Irigoyen aparece en un corazón, por ejemplo, los afiches son un corazón con el rostro de Irigoyen. Y los adversarios eran figuras con poco carisma político y además muy vinculado, qué sé yo, Melo, por ejemplo, ¿no? Había sido abogado de las empresas que en la coyuntura de la Semana Trágica habían reprimido a los trabajadores, con lo cual eran figuras poco viables en esa clave, ¿no? De todos modos, bueno, es una fuerza, no deja de ser un partido potente. Y en esta segunda, digamos, etapa de la vida de la Constitución de 1921, ya con el ciclo de Irigoyen, con el golpe de Estado, un radicalismo disperso,
¿qué pasó? El Partido Demócrata Progresista vuelve a tener fuerza. Claro, la democracia progresista que parecía que se agotaba, ¿no? Que se extinguía como partido, resurge en parte por una concatenación de factores, ¿no? Por un lado, yo te diría un poco el desencanto que genera las dificultades del segundo gobierno de Irigoyen, que termina en un golpe de Estado. Irigoyen había ganado con el 60% de los votos, o sea, le llamaban el plebiscito a la elección de 1928 por el impacto que había tenido, ¿no? Y acá en la provincia de Santa Fe le tratan de hacer fraude a Irigoyen en el 1928, o sea, los antipersonalistas, pero no pueden, porque el radicalismo es una fuerza ahí con una capacidad de movilización social imbatible, ¿no? Es decir, imposible hacerle fraude a una fuerza electoral que tiene, qué sé yo, llena de militantes cada mesa de votación. Cuando se produce el golpe de Estado, Irigoyen, va primero preso, llama... igual Irigoyen no es un partido de la abstención, ahí él quiere decir, no, nosotros ya somos un partido muy grande para abstenernos, necesitamos un poco algunos de los recursos públicos para funcionar, y además él tenía en su cabeza el recuerdo de la disgregación del Partido Conservador, que es lo que hablamos al principio, ¿no? Es decir, el riesgo de que la atomización creciera demasiado si no había una serie de liderazgos fuertes que permitieran mantener cohesionado esa constelación de sectores que era el radicalismo. Entonces dice, no, hay que participar, lo apoya Alvear, que había sido adversario en la década del 20, dice, no, vayan con Marcelo. Alvear ahí se pliega Irigoyen, y el radicalismo gana, cuando se presenta gana. Lo que pasa es que le anulan las elecciones. O sea, entonces a partir de ahí sí empieza una política de abstención, y de la mano, en el contexto de esa abstención, los demócratas progresistas terminan ganando en la provincia de Santa Fe. O sea, terminan derrotando al radicalismo antipersonalista, ¿no? La Unión Cívica Radical de Santa Fe. Que de todos modos tenía figuras que venían del personalismo, ¿no? Venían de, qué sé yo, Ricardo Caballero, por ejemplo, se pasa a la Unión Cívica Radical de Santa Fe, y había sido un dirigente de Rosario, muy popular, muy irigoyenista, para algunos como un antecedente del peronismo, porque tiene un discurso así más popular y tiene como un revisionismo de los trabajadores. Claro, y con un tono medio nativista, o sea, hay trabajo acá sobre eso. Entonces, el punto es que llega el PDP de nuevo finalmente, ¿no? En realidad, por primera vez se convierte en gobierno de la provincia, en una alianza a nivel nacional con el socialismo, para enfrentar a Justo en ese momento, ¿no? Que es quien termina ganando las elecciones del 32, y pone en marcha la Constitución, ¿no? Claro, ahí había llegado con una versión de la Constitución que ya no tenía tanto que ver con el reformismo, con este optimismo reformista, sino con la idea de que la Constitución era como una especie de herramienta para resolver problemas, ¿no? Que era como un instrumento para volver más eficiente la vida política. Es decir, un poco la legitimación de esa misma Constitución había cambiado. Exacto. ¿No? Es decir, había un discurso más de la acción directa, de la eficiencia. Uno ve la prensa y dice, algo que resuelva los problemas, ¿no? Que centralice más bien el poder más que descentralizarlo, a pesar de que la Constitución apuntaba en esa dirección, ¿no? Acá vos hablás muy bien, había como una crítica a la política democrática de esa época, o sea... Sí, hay como un desencanto. Primero corrupción, se habla de... Claro, porque se juntan muchos factores ahí, ¿no? La crisis económica que impacta a nivel internacional, se produce una depresión importante. Acá, por ejemplo, cuando vos veis la prensa, sobre todo de la ciudad de Santa Fe, El Orden, por ejemplo, suele iniciar su periódico con la imagen de algún colono que se ahorcó en el granero del campo por la crisis. O sea, es un momento como difícil. A eso se suma un radicalismo que había generado muchas expectativas con la vuelta de Irigoyen y que no logra plasmarlas en hechos, ¿no? En parte porque el sistema político colapsa. O sea, porque el Parlamento no funciona en esos 2 años, porque no logran aprobarse ni siquiera los diplomas por los enfrentamientos internos, es un proceso de profunda crisis, y empieza a impactar también un discurso muy radical en el sentido de extremo, ¿no? De nuevas formas de derecha, ¿no? Uno podría incluso compararlo con el contexto actual también, ¿no? Es decir, que reivindican ir más allá, ¿no? De la democracia política, del régimen parlamentario, que empiezan a coquetear con formas del fascismo, que por supuesto el fascismo en ese momento todavía no está tan mal connotado, porque en un contexto de crisis de liberalismo están buscándose salidas, ¿no? En ese momento, a nivel internacional. Entonces el fascismo se lo ve como un régimen corporativo, ¿no?
que claro, todavía no produjo ni el nazismo, ni produjo los campos de concentración. O sea, es un régimen autoritario en los términos del liberalismo, pero todavía no es tan mala palabra. Todos están buscando salidas ahí, ¿no? Entonces, en ese marco, la Constitución del 21, que venía de otro contexto, queda un poco a contramano, ¿no? Bueno, y volviendo a 1932, ¿quién asume el gobierno? Ahí asume Luciano Molinas, dentro del PDP, pone en marcha la Constitución. ¿Cómo lo hace? Lo trae a través de una ley de la legislatura, lo cual es un mecanismo que también genera, eso, tema tuyo, toda una discusión. Y sí, porque el argumento es también, bueno, y otra ley no puede voltear entonces la Constitución. Hay que crear una nueva convención. Y aparecen un montón de problemas. Por ejemplo, ¿dónde están las actas originales? No se las encuentra. Napoleón. Estaba en Bonaparte, que era muy crítico. ¿Napoleón Bonaparte? Creo que sí, que se llama así. O Luis Napoleón, creo. Luis Bonaparte, creo que es. Sí. ¿Qué pasó con las actas de la convención? ¿Cuándo desaparecieron? ¿En 1930 o en 19...? Algunos dicen, porque cuando se veta, dicen, una de las también, todas hipótesis, ¿no? Y un poco, se dice que Mosca manda a quemar las actas para que no se pueda volver atrás después del veto. Entonces, esto no sé si es cierto o no. El punto es que en el año 31 no se encuentran todas las actas originales. De hecho, al día de hoy yo cuando decía la tesis la busqué. Solo están algunos tomos publicados. Entonces está esa cuestión. Está también el tema de... Hay toda una discusión también, por ejemplo, sobre si se podía separar Iglesia y Estado a nivel provincial, siendo que a nivel nacional eso no... Entonces hay todo un debate entre los juristas, ¿no? Muchos cercanos a la Iglesia Católica que están ahí. Entonces todo esto está como de telón de fondo. Y cuando la situación económica empieza a hacerse cada vez más difícil, el PDP pone en marcha un ajuste fiscal muy profundo, o sea, porque era muy ortodoxo en materia fiscal. O sea, pensemos que estos son momentos pre-keynesianos. O sea, entonces todavía las ideas estas de que el gasto público puede ser una herramienta para dinamizar la economía, todavía no existe. ¿No? Esto acá, el sentido común del PDP es más parecido al del gobierno actual, ¿no? La idea de que la economía tiene que tener... Claro, no puede haber déficit fiscal. Entonces hace un ajuste muy profundo que le dificulta también, que potencia los conflictos internos, porque muchos militantes, con razón, en algún punto, dice hace 20 años que estamos peleando ahora en el llano, llegamos al gobierno y sufrimos un ajuste peor. O sea, no hay puestos públicos, no hay nada, digamos. Tampoco podemos llevar en marcha los proyectos que tenemos porque no hay recursos para hacerlo. Entonces hay tensiones internas en el partido. Y en ese contexto tan difícil, el PDP pone en marcha una de las cosas que tenía como espíritu la Constitución, que era una reforma educativa que descentralizaba todo el sistema, con consejos escolares. Muy al estilo de Lisandro Latorre del principio, ¿no? De Sarmiento, la idea de que las propias comunidades educativas elegían a los docentes, las autoridades, hasta incluso podían establecer como formas de tributación en los barrios para financiar, o sea, una reforma muy radical. ¿Y eso llevó a un choque con la Iglesia Católica? Llevó un choque con la Iglesia, no tanto en sí por el contenido, aunque la Iglesia aprovechó el caos que eso generó para decir, bueno, ¿vieron? O sea, la copia de ideas extranjeras sin crítica, sin nada, lleva a esto, a esta disgregación social, a esta disolución de las jerarquías, etc. O sea, aprovecha el conflicto. Pero sobre todo las tensiones las tienen con los gremios docentes, ¿no? En parte porque el gobierno intenta crear como una agremiación única, también se enfrenta ahí. O sea, los docentes a su vez vienen muy golpeados por la crisis económica y estos consejos podían establecer salarios diferenciados, o sea, no hay uniformidad. Entonces un docente, suponete en Alto Verde, una zona pobre en Santa Fe, capaz que cobraba, no sé, 50 pesos, y un docente en el centro de Rosario 130, entonces, por el mismo trabajo. Entonces hay muchas tensiones, ¿no? Y otra de las cosas fue que Rosario convoca su convención constituyente para sancionar una... Claro, convoca su convención, también lo hace Santa Fe, pero claro, son procesos muy complejos, ¿no? Redactar la carta orgánica por primera vez, ¿no? Se pone en marcha una reforma que le permite elegir poder ejecutivo, todo eso, pero claro, es todo muy corto, ¿no? Esto se hace en 1934 y a nivel nacional se empiezan a cambiar las condiciones, ¿no? También porque en Córdoba el radicalismo sabatinista se consolida, con lo cual, justo pensando en la sucesión presidencial, recordemos que en este periodo hay colegio electoral para elegir las autoridades nacionales, entonces entienden que tienen que asegurar la elección de Santa Fe, ¿no? Intervienen.
Y entonces se lanza una intervención con el argumento de la Constitución. Y la Constitución es ilegal, ¿no? Con todo, Porque no existían las actas. no existían las actas, se había hecho con una ley y se consideraba que es un instrumento, un vehículo inadecuado para sancionar la Constitución. Y el PDP está muy golpeado políticamente, ¿no? Es decir, a mí siempre me llamaron mucho la atención cuando uno lee los discursos de ellos, ¿no? Esperando una gran reacción popular, ¿no? Es decir, que no llega. ¿No? Es decir, ahí cierran un poco los comercios un día. Bueno, ahí hablas de una sociedad que ya estaba dándole la espalda a la política moderna que es, y bueno, empieza esta nueva etapa de la época infame y de los fraudes. Claro. Como para hacer el puente a la del 49, ¿qué nos podés decir de esos años? Mira, ahí a mí me parece que el rasgo característico es el desencanto para pensar eso, ¿no? Un cierto agotamiento. Uno podría decir que hay también aire de familia en algún punto con la coyuntura actual, en el sentido de decir un momento en el cual los proyectos anteriores han naufragado. Lo interesante ahí es esto también, ¿no? Es decir, los santafesinos siguen siendo radicales. O sea, si no había fraude electoral, el candidato del Comité Nacional, que era Mosca en ese momento, ganaba la elección. De hecho, en una elección que no hay fraude en el año 36, gana. O sea, el radicalismo de Mosca gana, no por muchos votos, pero gana. O sea que probablemente hubieran ganado. Lo que sí cambia es la calidad de la fidelidad hacia el radicalismo, ¿no? Es decir, si hacen un fraude ya nadie está dispuesto a salir a defender el resultado, ¿no? Es decir, si tengo condiciones de libertad, elijo al radicalismo del Comité Nacional, el heredero de Irigoyen, pero si alguien decide hacer un fraude, bueno, ya está. O sea, de hecho, cuando Irigoyen hace fraude en el año 37, eso es público. A mí cuando yo estudiaba el fraude, que además, como te contaba la otra vez que charlábamos, toda la documentación del fraude está en el archivo Iriondo, en la provincia de Santa Fe, o sea, está completo, o sea, cómo trasladan a los votantes de los otros, del Chaco, cómo coordina la logística para distribuirlos, llegar a las mesas, etcétera. Y los diarios lo relatan. No dicen fraude, pero dicen, por ejemplo, La Capital dice las condiciones especiales muy particulares con las que Iriondo ha llevado al poder. No se ha respetado la voluntad popular, pero se van a hacer muchas obras públicas. O hablas de legitimidad de ejercicio. Claro, hay una idea de construir ahí. Sí, bueno, no hay votos, pero tal vez este es un gobierno más eficiente, ¿no? Es decir, en definitiva, la política se había visto afectada por los enfrentamientos internos. Los grandes proyectos de reforma que nos habían prometido naufragaron en disputas internas, crisis económica, dificultad de aplicación, problemas varios. Con lo cual la sociedad un poco en ese marco de desencanto, de crisis de sus propias expectativas y horizonte político, dicen, bueno, ellos hacen fraude, pero están poniendo en marcha un gran programa de obra pública. Bueno, con eso alcanza. Lo podemos llevar hasta el fin de este ciclo, hasta el 45. Claro, en algún punto yo te diría que eso es lo que se resetea con el peronismo, ¿no? Parece que el peronismo lee bien esto, o en todo caso es un emergente de esta situación, y Perón lo que viene a unir ahí son estos dos criterios de legitimidad política que se habían ido generando en los 30, que son distintos a los de la coyuntura del reformismo liberal, ¿no? Es decir, por un lado, la idea de que la clave es centralizar y ejercer el poder con eficiencia y autoridad. Esta idea de que una participación capilar de la sociedad, más bien el peronismo se afirma en una idea que en una demanda de la sociedad del periodo anterior, es decir, bueno, resuelvan los problemas, ¿no? Entonces el Perón dice, bueno, yo los voy a resolver, vamos a hacer con política activa, plan quinquenal, planificación económica, fuerte intervención del Estado, que eran ideas no solo del peronismo, ¿no? Los planes quinquenales estaban en buena parte del mundo, la intervención estatal, el keynesianismo económico, era un poco el paradigma dominante en la Europa. Uno mira el programa del laborismo inglés de la posguerra y es casi igual al del peronismo en Argentina, ¿no? Lo que tenía el peronismo era movilización popular para sostenerlo, ¿no? Y esa es la otra parte, digamos, ¿no? Si Perón vuelve a generar ese enamoramiento con la sociedad que había sabido tener Irigoyen en el periodo anterior, ¿no? Entonces, vuelven a creer, ¿no? En la política, vuelven a participar. Eso relativamente rápido lo reconstruye un poco Perón, ¿no? Pero con estas coordenadas, ¿no? Al revés, si en el reformismo liberal era descentralizar, que todo vaya y se discuta abajo en la sociedad, el peronismo dice, bueno, ya sabemos lo que hay que hacer y lo vamos a hacer. Vamos a resolverlo. Lo vamos a resolver, claro.
Y bueno, ahí la Iglesia Católica, o Perón construye un discurso, un mensaje, apoyándose mucho en lo que era el pensamiento de la Iglesia Católica. ¿Cómo fue ese vínculo? Claro, Perón no tenía una historia previa de demasiado acercamiento a la Iglesia, Perón, pero sí lo construye en la coyuntura electoral, ¿no? Perón entiende bien que la Iglesia Católica es un actor relevante en la vida política ya en ese momento. Sus ideas económicas y políticas tienen mucho que ver con eso que en el periodo de entreguerras se llamaba corporativismo católico, ¿no? Es decir, la Iglesia Católica trata de crear su propia respuesta a los problemas, ¿no? Como una especie de tercera vía. Esta idea de tercera vía, justicia social, eran ideas que estaban en la doctrina social de la Iglesia, ya en el periodo antes del peronismo. De hecho, cuando uno va afuera del país, siempre le llama la atención que en Argentina esas ideas se asocien tanto al peronismo, cuando son ideas del mundo católico, en realidad, en otros países, ¿no? Eso es lo que hace Pío XI, ¿no? Es decir, cuando hay una encíclica en la principio de los 30 donde establece esta idea del corporativismo católico, ¿no? Como una tercera vía, buscar la conciliación entre el capital y el trabajo a partir de la idea de justicia social, que era una idea que ya había estado en la Rerum Novarum de finales del siglo XIX, pero la idea es hacerlo a través de instancias de conciliación que no sean forzadas desde arriba, desde el Estado, ¿no? O sea, lo que sería el corporativismo fascista. Entonces, como una especie de tercera vía, ¿no? Una salida antiliberal, pero que no sea ni la del comunismo ni la del fascismo, sea una propia, ¿no? Una propia. Que bueno, defienden esta idea de justicia social, salario justo, las cosas más o menos que asociamos al peronismo. Y Perón se apoya en estas ideas, las reivindica, habla del catolicismo social, habla de la Iglesia Católica. Pensá que cierra su campaña electoral en el 46 yendo a Luján. Claro. Y apenas gana las elecciones vuelve a ir a la Basílica de Luján con Eva. Visita casi todas las basílicas Perón. Incluso va a Itatí en Corrientes con Eva Perón también. Eva no llega a ir a Guadalupe en Santa Fe, pero está muy cerca. Es decir, es un momento de mucho acercamiento y la Iglesia Católica en general ve con buenos ojos al peronismo, lo ve al principio como efectivamente la expresión del catolicismo, una expresión posible del catolicismo social. Lo ve también como un freno posible a las salidas comunistas o de izquierda. El anticomunismo del peronismo es algo que la Iglesia Católica ve con buenos ojos, que había generado una paranoia anticomunista muy fuerte en la década del 30, el catolicismo argentino. Hay una ley de represión del comunismo en el 36, que bueno, la Iglesia defiende. Y la crítica al liberalismo de la Constitución de 1853 también, digamos, es lo que lleva a promover como discurso la del 49. Claro, eso lo que vos decís es justo, ¿no? Porque es un poco la columna vertebral de la comunicación también entre peronismo y catolicismo, ¿no? Que ahí uno podría decir, para decirlo rápido, que en términos generales ellos entienden que lo que hay que representar ya no son ciudadanos, sino son individuos que eventualmente pueden convertirse en ciudadanos vía el reformismo liberal, sino lo que hay que representar son las corporaciones efectivamente existentes en la sociedad, ¿no? Y ahí, bueno, son diferentes, ¿no? Pero digo, puede ser la familia, el municipio, puede ser una asociación profesional, los estudiantes, los empresarios, los trabajadores de los gremios, las universidades, es decir, todo lo que existe, o sea, la hipótesis de ahí, la concepción de fondo, que un poco la de Sampay también en la reforma constitucional, es que la sociedad no es una sumatoria de individuos, que esa es una abstracción del liberalismo, pero que no es existente, sino que la sociedad es un conglomerado de organizaciones, asociaciones, cuerpos, ¿no? Es un poco la misma concepción que tiene el catolicismo, no más organicista. Entonces, la Constitución del 49, de algún modo, apunta a reflejar esa concepción. De todos modos, yo creo que no lo hace. Yo creo que sigue siendo una concepción. Ahí tengo siempre discusiones con colegas y bueno, también con colegas tuyos, ¿no? Yo creo que sigue siendo una constitución liberal, ¿no? Sí. A mí me parece que cambia. Hay mucha pirotecnia verbal de Perón, es mucho lo que Perón dice, y mucha historia le cree mucho a lo que Perón dice, lo cual es un problema para hacer historia, pero cuando va a ver la Constitución, a mí me parece que es cierto que introduce modificaciones, una Constitución con la función social de la propiedad, el derecho de la ancianidad, etcétera, pero en el fondo los derechos individuales sigue siendo mantiene lo mismo. Me parece a mí al menos, ¿no? Y bueno, y agrega la reelección del presidente, que eso fue discutido. ¿Podés decir algo de la Convención Nacional? Y ahí todo un debate, ¿no? Obviamente, bueno, siempre el tema de la reelección, ahora también salía con el gobernador, ¿no? Como el gran tema, bueno, siempre aparece, ¿no? En la agenda, si ese es el verdadero motivo.
Yo creo que sin duda eso es algo que interesa a- a los propios políticos, y que además muchas veces es cierto que si vos tenés un proyecto a desarrollar, un mandato puede ser muy poco, ¿no? Es decir, esto también pasaba con la gobernación en Santa Fe, en la provincia. Pero yo creo que va más allá, ¿no? Hay, digamos, ideas de fondo, hay el proyecto de, en todo caso, de que la Constitución refleje ese cambio, no cultural, político, ideológico de época, lo que yo te decía un poco antes, ¿no? Es decir, la Constitución como el emergente de, bueno, No es la causa, sino la claro, consecuencia. algo que surge, sí. Bueno, en esta idea de centralización, la Constitución Nacional ordena a las provincias que hagan su reforma provincial. ¿Cómo fue esa reforma? Y bueno, ahí tenés otro gran cambio respecto de las reformas anteriores en la provincia, ¿no? Esta no es una reforma que surja de una convención, sino de un proceso constituyente electoral específico, sino que, facultadas por la nueva Constitución Nacional, los legisladores de la provincia se convierten como automáticamente en convencionales también, si querés decirlo así, y tienen el propósito, la tarea, de traducir esa reforma nacional en una reforma provincial, y es lo que hacen en la provincia, ¿no? Es decir, hay mucha menos discusión, es decir, es una reforma que cuando uno mira las reformas provinciales ya hablan mucho menos de la política provincial. También reflejando un poco esto, ¿no? Tiene menos que ver con lo que se está discutiendo en la provincia y mucho más que ver con el debate general. Posicionamientos políticos. Incluso es interesante eso, ¿no? Cómo uno ahí también se está dando un proceso, que habría que estudiarlo mejor, de nacionalización de la política también. Exacto. ¿No? Es decir, si vos en la década del 10, del 20, el peso que tenía la propia política provincial era muy grande. Sí, ¿no? sí. Acá empieza como que la discusión nacional empieza a tapar todo. A tapar todo, sí. Bueno, en la reforma nacional el radicalismo se retira y ahí del recinto y se sanciona con el voto de los convencionales del peronismo. Lo mismo sucede en la convención de Santa Fe. Sí, exactamente. Y bueno. Y bueno, ahí yo te diría que, mirá, el otro gran cambio que hay, además de esto que vos decías recién, es si en la Constitución del 21 el objetivo había sido descentralizar y potenciar los regímenes municipales, por ejemplo, acá hay como un proceso de inversión, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santa Fe, el Poder Ejecutivo queda en manos del gobernador. O sea, no hay poder ejecutivo del la propia ciudad capital, se entiende que es como una especie de prolongación del gobierno provincial, y de hecho no hay más consejo deliberante que lo ejerce la propia legislatura, las funciones. Y el argumento es este, es decir, hay que simplificar. ¿No? Un poco el fondo de la cuestión es que el exceso de participación en los espacios políticos genera una discusión estéril que no produce resultados, y lo que nosotros tenemos que producir es resultados, ¿no? Para eso, que el peronismo lo expresa bien en el discurso político más tecnocrático, es el resultado de lo que había pasado en la década anterior, ¿no? Claro. Donde eso se va generando, ese discurso. La legitimidad de ese discurso se va generando en la década anterior, ¿no? En el marco de las dificultades. ¿Y esta reforma del 49 provincial tuvo alguna reacción en contra? No, en ese sentido no, o sea, porque la Iglesia Católica la apoya, no hay conflictos ahí, también hay diferencias, es decir, se reconoce al catolicismo como religión oficial en la Constitución. Por supuesto, hay sectores de la Iglesia más, el mundo católico también es muy heterogéneo, ¿no? Pero digo, hay sectores más duros dentro de la Iglesia Católica que querían más, o sea, que querían religión de Estado, la confesionalización del Estado. Perón también les pone freno a eso. O sea, hay un punto de equilibrio ahí, ¿no? Ahí hay motivos de roce, ya a nivel nacional, claro. Con la reforma nacional, para muchos historiadores ahí se rompe el romance. Exacto. Cuando eso te iba a preguntar, ahí se puede decir que se inicia la crisis del gobierno de Perón cuando se pelea con la Iglesia. ¿Hay una pelea con la Iglesia Católica entre Perón? Sí, o sea, ahí hay varias cosas para decir. Yo diría que efectivamente a partir del 49 hay más tensiones. Después de la muerte de Eva, te diría yo, que las tensiones aumentan, ¿no? Hasta el 52
hasta que muere Eva, yo te diría que más o menos hay rispideces, pero como siempre las hay. Las razones... Y a partir del 52 hay 2 o 3 factores. Uno es lo que algunos especialistas llaman la peronización de la cultura, ¿no? Es decir, el peronismo adopta una postura, si vos querés, más agresiva en el campo cultural, y esto el catolicismo lo ve como una amenaza, ¿no? Para algunos historiadores también, el propio culto popular que genera la figura de Eva, ¿no? Con su enfermedad, su muerte, es decir, los santuarios que se crean en las propias iglesias, también es un motivo de fricción en algunos sectores que lo ven como inadecuado, que ven que se está generando una especie de hecho hay pedido de beatificación para Eva Perón. Entonces eso también genera algunas rispideces. Yo, por ejemplo, no lo vi en la provincia. Por ejemplo, la CGT en Santa Fe organiza el principal velorio a Eva en la Basílica de Guadalupe, o sea, sin que se produzcan tensiones. O sea que también es cierto que esas tensiones son muy porteñas, ¿no? Es decir, esa grieta, por decirlo en términos contemporáneos, es muy porteña, ¿no? Después se va trasladando a la nación, pero en Santa Fe uno no la ve con esa intensidad en este periodo. Hay mucha más convivencia que pero bueno, por supuesto el conflicto en Buenos Aires impacta. Y después Perón tiene mucho miedo de la democracia cristiana, que a uno le puede parecer ridículo hoy, porque electoralmente nunca... Es cierto que en los 60 no le va mal a la democracia cristiana, relativamente, pero bueno, nunca fue una fuerza... La fuerza política. Pero claro, él mira lo que pasa en Europa, entonces tiene miedo que el papado, ¿no? Y el papado apoyado por Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría también le estén armando una democracia cristiana acá. Eso a él lo preocupa, ¿no? Y después también hay investigaciones más nuevas que se han hecho, son interesantes. Tiene una hipótesis novedosa sobre el conflicto. Ellos dicen, el Partido Peronista Femenino, recordemos que Perón le da 1/3 de la representación a las mujeres. Eso también es una cosa... Sí. Poco estudiado. Poco estudiado. Ahí está el trabajo de Carolina Barry ahora sobre ese tema, que es como muy impresionante. Ustedes piensen que de repente, de un día para el otro, prácticamente, en 1953-54, tenés 1/3 de los parlamentos ocupados por mujeres. Es una cosa inédita. Recién tenés que ir a la década del 90 para tener esos niveles de representación femenina en legislativos. Esas mujeres, bueno, el Partido Peronista Femenino que había organizado Eva, funciona, según alguna historia, como una especie de, digamos, muy entre comillas, ¿no? Servicio de inteligencia sui generis, ¿no? Servicio de inteligencia en este sentido. O sea, las mujeres van, suponete, a la parroquia, escuchan lo que el párroco está diciendo y después le informa. Entonces, y ahí una de las hipótesis, por los informes que escriben, es que radicalizan el antiperonismo de muchos párrocos para tratar de llegar a Perón. Con la ilusión de que Perón lea su carta, con la ilusión de que Perón... Entonces hay como una exageración del antiperonismo por abajo de muchos párrocos, porque en realidad no es un servicio de inteligencia de verdad, es algo... Entonces, y Perón de algún modo, dicen estas historiadoras, Carolina Barry, por ejemplo, y más, terminan un poco creyéndoles a estas mujeres que le dicen, mirá, el cura dijo esto. En realidad tal vez no lo dijo tan así, ¿no? Entonces se van juntando una serie de factores que lo van volviendo a Perón cada vez... más inseguro en ese punto, y termina desatando un conflicto con la iglesia que los principales cardenales de Argentina no quieren desatar. Sí, cuando uno revisa la correspondencia en Roma de la Nunciatura y demás, Copelo, Cayano, que son los 2 cardenales argentinos, dicen no quieren el conflicto con Perón, tratan de frenarlo, pero se les empieza a desbordar por abajo. Y ahí en el caso del conflicto con la iglesia tenés más tela para cortar, ¿no? Porque digamos ahí hay toda una discusión también un poco historiográfica, si vos querés, sobre, bueno, si este conflicto estaba destinado a ocurrir. Hay mucha teoría que dicen, bueno, estaba destinado a ocurrir porque tenían que confrontar, porque competían en muchas áreas en común. Ahí me parece que la perspectiva provincial o regional en este sentido ayuda mucho, porque, insisto con esto que te decía antes, me parece que hay una dimensión muy porteña del conflicto. Es decir, efectivamente la ciudad de Buenos Aires está viviendo un nivel de tensión en este plano que uno no encuentra en las provincias. Yo no veo en Santa Fe... Bueno, en el 62 pasó eso. Claro. O sea, los convencionales, incluso el peronismo que se retira... Claro. Se retira por un problema del golpe nacional. No porque estaba disconforme con la discusión que se estaba dando. Y
y los convencionales dijeron, che, pongámonos de acuerdo porque va a venir la intervención y nos vamos a quedar de nuevo sin constitución. Un poco así fue. Claro. Y eso, la cuestión nacional es como vos decís, en un momento empieza a copar todo y... Sí, yo creo que ya en los 30 empieza a escalar. También ahí, claro, impactan mucho los medios de comunicación, ¿no? Vos pensás que en la década del 10, del 20, cuando vos reconstruís los periodos, esos periodos, el peso de la prensa provincial es muy importante. O sea, se lee La Nación, qué sé yo, pero no, vos lees los diarios La Capital, el Nueva Época, El Orden, El Litoral, en Santa Fe, ¿no? Después la prensa nacional empieza a impactar mucho más. Y el peso que tiene, por ejemplo, cuando hablamos de la caída de Irigoyen, por ejemplo, en el golpe, ¿no? El peso que tiene Crítica, ¿no? El diario Crítica en ese momento, hay que estudiarlo de nuevo, pero es muy importante. O sea, esta imagen que tenemos todavía al día de hoy de un Irigoyen senil, ¿no? Muy debilitado, muy enfermo, incapaz de reaccionar, no es real. No, claro. No es real. O sea, obviamente era un hombre grande que tenía sus achaques, pero cuando ve la gestión de la economía, medianamente va relativamente bien. Sí, yo creo que la figura de Irigoyen debería estudiarse más. Esto lo hablé con Roy Ora. Ajá. Y que así lo asimilaba a Menem. Claro. Esta capacidad de recordar los nombres de todas las personas que iba conociendo. Y bueno, y así iba construyendo unos vínculos territoriales sólidos que le permitieron llegar a la presidencia en un momento donde era todo a papel, escrito a mano, y el teléfono no existía. Sí, ahí hay un libro de un historiador norteamericano, se llama Joel Horowitz, que se llama, no me acuerdo, el obrerismo radical o algo así, que está muy bien, porque él ahí se mete en esto que vos decís. O sea, ¿cómo hizo un tipo como Irigoyen, que no sabía hablar en público, que tenía una oratoria casi a contramano de la política de masa, ¿no? Muy oscura, complicada, que no participaba de espacios de sociabilidad ni de las élites, o sea, no iba al Teatro Colón, ¿no? Era un tipo ermitaño, de hecho le decían el peludo, porque vivía como en la cueva. ¿Cómo hizo para ser tan popular? Bueno, y él trabaja y todo eso, ¿no? Hay toda un Irigoyen que se va caminando a la casa de gobierno, sale de la casa de ahí donde vivía él, en calle Brasil, se iba caminando y paraba a conversar con un tipo que estaba arreglando la vereda, iba a comprar factura, se queda charlando. O sea, esa capacidad que tenía Irigoyen de generar vínculos cara a cara, y sus reuniones con los dirigentes políticos, que eran de horas y horas y horas. O sea, bueno, ahí todo hay una construcción, digamos, de una proximidad de Irigoyen con las clases populares, que por ejemplo Alvear no lo podía hacer, no le costaba. Era un hombre de la élite, era un hombre que no es que fuera necesariamente tan distinto de sus ideas de Irigoyen, pero a una cuestión de... ¿Qué cosa que es la Argentina? Porque vos fijate, o sea, antes de Irigoyen hubo un sistema cerrado, antes de Perón lo mismo, y vienen estas figuras, que es lo que está pasando hoy con Milei, y hace un par de gestos que a la gente la sacude, y bueno, cambia la proyección política, la opinión, la forma de... Sí, ahí por eso, ahí esa capacidad de sintonizar, ¿no? En un determinado momento, después vos esa capacidad la podés usar, entre comillas, para que las cosas salgan bien o mal, ¿no? Pero esa capacidad de sintonizar con una demanda, ¿no? Con una necesidad, Irigoyen ahí lo supo hacer con la originalidad que es de una manera diferente a la de la mayoría de los líderes populares del momento, que eran grandes oradores, ¿no? Entonces eso siempre llama la atención internacionalmente. Cuando hablas del fraude del 37, con Iriondo, y transcribir los discursos, como la crítica, como diciendo, estos que nos hablan en palabras que no entendemos. Claro. y bueno, y eso legitimaba digamos, a la figura que el fraude proponía. Un tipo, claro, yo hago las cosas, a mí no me importa lo que diga.
Claro, el fraude pero hacen obra, roban pero hacen obra, esa frase tan de sentido común, tienen un poco origen en los años 30, ¿no? También, o sea, Irigoyen y Iriondo lo sabe expresar bien, digamos, ¿no? Es decir, sus discursos son planes de obras públicas, básicamente. Iriondo, que fue ministro nacional, constructor de cárceles, Sí, sí. o sea, una figura. No, incluso, por ejemplo, se ha trabajado mucho Iriondo, por ejemplo, impuso toda una arquitectura modernista en las escuelas. Muchas de las escuelas públicas de hoy, que son de los años 30 algunas, Sí. tienen esa arquitectura modernista, minimalista de ese momento. O sea, eran unos conservadores que en todo caso no creían demasiado en el voto popular, ¿no? Pero sí tenían una mirada en algún punto progresista de lo que había que desarrollar, ¿no? Te quiero preguntar sobre el CONICET. Sí. ¿Por qué el CONICET? ¿Por qué es importante? Para que, no como crítica obviamente, sino para hablar de lo que son lo que es investigar, lo que un país, para qué necesita un país una institución como el CONICET y los investigadores. No, bueno, me parece que eso, o sea, el CONICET hace todo tipo de investigaciones, ¿no? Es decir, bueno, ahora estaba con el streaming que se hizo en el mar, está como muy fascinada la gente que, claro, de repente descubre cosas que se hacen ahí, ¿no? El tema con el sistema científico es que pasa algo parecido a lo que, por ejemplo, el gobierno actual plantea respecto de las grandes inversiones de los actores económicos, ¿no? Es decir, cuando uno decide iniciar una carrera científica es parecida a hacer una gran inversión, porque cuando dice, bueno, van a, no sé, construir una minera o van a construir, bueno, son 10 años, 8 años, 15 para que empiece a generar. Bueno, cuando vos decidís dedicarte a la investigación científica, vos sabés que tenés 10, 12 años por delante hasta empezar a poder tener las carreras de grado, después tenés el doctorado, el postdoctorado. O sea, son procesos muy largos. Entonces, para que las nuevas generaciones decidan hacer esa apuesta, vos les tenés que dar reglas claras, ¿no? Y lo que se ha destruido en el último tiempo, además de los salarios, que están, como todo el sector público, ¿no? Que han sido víctimas del ajuste, pero me parece que incluso lo más grave no es tanto el ajuste como la inestabilidad. Es decir, es muy difícil que una persona diga, bueno, yo voy a dedicar 10 años de mi vida a una carrera que no sé si después va a llevar a ningún lugar, porque además del maltrato simbólico, ¿no? Que también hace mucho daño. Entonces, me parece que bueno, que eso es fundamental. Digo, cualquiera de los países desarrollados que tanto nos gusta admirar tienen inversiones en términos de Producto Bruto que son, a nosotros nos parecerían increíbles, ¿no? Es decir, Argentina invierte muy poco, es decir, no invierte mucho, invierte muy poco. Uno puede entenderlo porque hay muchas dificultades, y también para invertir en ciencia y tecnología vos tenés que tener en claro qué país querés construir, porque si no, como decía Séneca, ¿no? Ningún viento te lleva a buen puerto si no sabes dónde vas. Entonces, si vos no podés construir un consenso nacional con los principales actores políticos, decir, bueno, esta es la dirección, con matices, ¿no? Puedo gastar más en una cosa o en otra, pero la dirección es esta. Es muy difícil que vos puedas financiar un sistema científico porque tampoco sabés para qué lo querés. Entonces, si vos mirás Corea del Sur, Israel, que tanto le gusta al presidente, por ejemplo, son de los países que más invierten en términos de productos, 5 o 6 puntos en investigación científica, ¿no? Y que es lo que les permite, efectivamente, después, bueno, poder estar en la mesa de los grandes jugadores del desarrollo. ¿no? Es decir, me parece que eso... clave. Sí, pero bueno, eso me parece que yo soy de la idea de que a la sociedad, más que estar diciéndole todo el tiempo que es importante, tenemos que mostrar esto que vos estás haciendo, parece perfecto. Bueno, yo vengo a hablar acá de historia, te puede parecer que es más o menos importante o más o menos relevante, pero bueno, esta información se construye con dinero público y es de la sociedad. O sea, cualquier persona que tenga una duda, como cuando te contaba recién, yo también estudié el papado, bueno, ¿qué es un cónclave? ¿Te invitan? Bueno, yo voy y explico qué es un cónclave, esa es un poco mi tarea. Por supuesto que hay colegas que hacen investigaciones mucho más relevantes en el sentido, no que, qué sé yo, para el sentido de la sociedad, si vos estás estudiando, no sé, un proceso para un fármaco, para una enfermedad, bueno, son sin duda. Sí, pero digo, todo esto también, estos conocimientos como la historia, como la antropología, la sociología, digamos. No, yo creo que son claves para tomar decisiones. Ahora que estamos en una reforma constitucional, por ejemplo, todo esto que son insumos que van a ayudar a construir bases firmes
o deberían ayudarnos a construir bases firmes para tramados institucionales que permitan, ¿no?, un desarrollo más estable. Y estas experiencias que uno reconstruye, bueno, si uno las lee sin anteojeras ideológicas, ¿no?, que me parece que es lo que falta hoy, ¿no? Está todo muy a un nivel de locura en ese plano, pueden ayudarnos efectivamente a poder ir construyendo lentamente ese camino, ¿no? Es decir, pero bueno, no digo, no es fácil. Bueno, Diego, se nos acabó el tiempo. Para mí ha sido un gustazo. Para mí también, la verdad que estuvo... ¿Sí? ¿La pasaste bien? Muy bien, la pasé muy bien, sí. Así que... Bueno, me alegro. Vamos a repetir, después hablaremos otros temas. Está bueno que te sientas bien y que le digas a tus colegas que la pasaste bien. La pasé muy bien, así que voy a contar, voy a hablar bien del programa que está lanzando y mis mejores deseos que esto funcione y vaya bien. Sí, como te decía, yo creo que acá en Rosario y en Santa Fe, en toda la provincia, hay mucha gente que sabe un montón y que tiene muchos trabajos y que bueno, que me parece buenísimo darles un espacio, y yo que soy una persona muy curiosa también de escuchar y preguntar, me parece que, y aparte esto me lo tomo como un entretenimiento, como un hobby, o sea, cuando se me ocurrió dije, tengo ganas de hacerlo, ya que lo hago siempre en mi vida con claro, todo, lo voy a grabar. Parece buenísimo. Bueno, muchas gracias.